¿qué pasó, verdad? Pues inmediatamente él contestó, pero había acontecido algo que tiene el tema de hoy que voy a exponer. Le presté atención a algo y vamos a hablar sobre la atención. Y en segunda de Pedro, cuando empiezo a buscar, dice que el tema de esta carta es la necesidad que veía Pedro de que el creyente avanzara espiritualmente, ¿verdad? Él quería ver el crecimiento, como el Señor quiere ver nuestro crecimiento, que vayamos cada día conociendo más, madurando más. Y en especial el capítulo 1 dice que lo usa para motivarnos a crecer en su gracia, a seguir dentro de su gracia. Por eso hice referencia al tema de la escuela dominical, porque es algo que nos ha estado motivando a que valoremos a tal grado la gracia en que estamos, que no nos podamos separar de ella, a recalcar cada clase de los beneficios que esta nos está dando. Por eso es tan importante el prestarle atención. Pedro siente una gran responsabilidad de guiarlos. ¿Por qué siente esa gran responsabilidad de guiarlos? Vea lo que dice segunda de Pedro 1:13. Pues tengo por justo, en tanto dice, que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo, dice, me ha declarado, porque se le había dicho que él iba a morir como un mártir. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿verdad? Él tenía esa responsabilidad y la había tomado tan en serio que él la escribe y hoy la estamos repitiendo nosotros, porque es necesario que esto vaya aconteciendo en cada creyente. Estos creyentes, dice, tenían la necesidad de una motivación mucho más intensa. ¿Qué significa eso? Que ya era gente salva, que era gente que conocía la justicia de Dios, decíamos hoy en la mañana, que conocían su gracia. Así que al entrar era necesario una motivación un poquito más fuerte, ¿verdad? Ya no era una invitación a entrar, sino que era una invitación a seguir creciendo. Vea lo que dice el verso 12, ahí mismo en el capítulo 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que Él no iba a dejar de recordarnos, nos dice el Espíritu Santo a nosotros en esta mañana. Él no va a dejar de recordarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros lo mantengamos presente, para que no lo dejemos de lado y seamos cuidadosos, dice. Además, ¿verdad? A partir del verso 16 era algo bien importante de mantener, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerde que quien lo está escribiendo es Pedro, y él había sido un testigo presente de la vida de Jesús. Entonces lo que él dice, no les hemos dado a conocer algo que otro nos contó, no, nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos vivido. Pero el verso que yo quiero resaltar, porque esto lo sigue hablando él acerca de la manifestación de Jesucristo hasta el verso 21, pero yo quiero que le prestemos especial atención al 19. Mire lo que dice el 19. Tenemos la palabra profética, dice, más segura, ¿verdad? Después de que él dice que ellos oyeron la voz del Padre sobre el Hijo, así que ellos fueron testigos de esto, pero agrega y enfatiza, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos, ¿verdad? Así que como yo les dije que iba a hacer énfasis en el tema de la atención, dice atento, hace referencia a quien está muy concentrado en algo, ¿verdad?
pero no solo es algo, dice, se concentra ante un estímulo, algo que le llama la atención, ¿verdad? Puede ser con nuestro oído, puede ser con nuestra vista, puede ser con nuestro pensamiento, pero es algo que capta nuestra atención. Dice, es una capacidad intelectual voluntaria, así que esta la mandamos nosotros. Dice que permite dirigirla hacia un objetivo según, ¿verdad?, las prioridades que interiormente cada quien tenga. Si a mí me gustan los colores, yo voy a tener afinidad, ¿verdad?, y voy a proyectar hacia eso. Si a mí me gustan los carros, eso se me va a facilitar. Y así por nombrar diferentes cosas, según mi estímulo, ¿verdad? Porque es una actitud voluntaria, el que usted esté ahí sentado escuchando la palabra y haya tomado la decisión de dedicarle estas 2 horas de esta mañana a querer oír, a querer participar dentro de este servicio. Dice, el estar atentos es un requisito y es totalmente necesario si queremos aprender algo. Si no prestamos atención, sencillamente no vamos a aprender. Pero es más, el estar atento, dice, nos evita accidentes, nos evita equivocaciones. Dice, y captamos mejor los ambientes. Nuestra hermana, tomando el por qué intervino con ese testimonio de su hermano. Si él no hubiera estado atento a lo que aquel predicador dijo, no hubiera causado el efecto de transformación que hoy ella testifica. Lo que aquel hombre expuso en su cuerpo captó totalmente su atención, llevándolo a aprender, pero no solamente a aprender, sino a cambiar actitudes. Por eso es que Pedro, y les decía el porqué del tema de la carta. En primera de Pedro habían aparecido gente que estaban enseñando otra cosa. Y querían apartar a esta gente que había dedicado su vida a Cristo. En segunda de Pedro, él quiere que esto no ocurra y se tienen que tomar medidas. Y dentro de lo que ya yo les expliqué, cómo él ve la responsabilidad, cómo ve la urgencia, cómo quiere impulsar mucho más fuerte para que esto llame la atención, les dice, tienen que estar. Si ustedes lo hacen, lo van a hacer bien hecho. Y es prestar atención. Dice que la preocupación, el pensamiento vago, las angustias y las distracciones afectan la atención. Nos altera, hermanos. Esta semana que pasó, a mí me metieron en un adiestramiento y yo pensé que era fácil. Y de verdad, hermanos, que cuando yo terminé mi clase yo veía estrellitas. Me dolía todo, pero sabe, no podía coordinar. En vez de empujar la puerta, la jalaba, porque mi cansancio era a tal nivel que no podía coordinar. Así que cuando nosotros estamos preocupados, estamos divagando mentalmente, cuando estamos angustiados por algo, cuando nos distrae algo, no podemos prestar atención. Aparte de eso, en la parábola del sembrador, ¿recuerda cuando se tiró la semilla? ¿Verdad? Hubieron varias situaciones ahí. No toda cayó en buena tierra. Pero hubieron circunstancias que fueron capaces de robar esa semilla. En Marcos 4:15 dice cómo Satanás roba a aquel que la escucha. La escuchó, la oyó, pero viene, acontece algo y ¡pum!, le robó el efecto. Solamente se quedó en el momento en que oyó algo, pero no llegó a tal nivel de discernir, de colocarse como lo que la hermana explicaba. Él vio, él oyó,
él pensó, pero él intencionó y encima puso práctica en esto hasta transformar su camino, ¿verdad? A este no le ocurrió ese, sencillamente se quedó en un lugar donde oyó algo. En el 4:17 dice cómo la tribulación a la persecución por la palabra también afecta el efecto de ella, para lo cual fue enviada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos la palabra y queremos colocarla donde nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos, vuelvo a la intervención de mi hermana. Cuando ella nos dirigía dentro de la oración hacia lo que pasó con el huracán. ¿Qué pasa si una persona piensa que porque es creyente el huracán no va a pasar y le pasa? Pierde su fe. Porque entonces no tiene un efecto, pero no era por eso. Y este ejemplo lo he usado en veces anteriores en el libro de La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, donde habían 3 jóvenes que iban para una vigilia y había habido una inundación y el río se había salido. Ellas toman una decisión de que Pedro caminó por las aguas y ellas iban a la vigilia. Así que ellas ponen una cosa, ponen la otra y determinan caminar por aquel puente. El agua se las lleva y las 3 muchachas mueren. Esto trajo un ataque muy fuerte hacia la iglesia de este hermano. Y él dice cómo él se fue delante de Dios y le pidió que por favor le enseñara esto. Y lo que el Señor y el Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, le enseñó es: a Pedro Jesús le dijo, ve. Pero a ellas eso no se les había dicho. Ellas determinaron una acción y esa acción no les resultó. Y esto fue un ataque muy fuerte hacia la iglesia y hacia la palabra y hacia Dios mismo. Y no era Dios, era la interpretación que alguien le había dado a esa palabra. Sigo con el 4:19, dice que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras también afectan el crecimiento de la palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que la preocupación, el pensamiento vago, las angustias y las distracciones se manifiestan dentro de esto. Así que oyendo no retenemos y no entendemos el significado debido a que tenemos nuestras prioridades en otros lugares, ¿verdad? La segunda parte de este verso 19 dice: porque como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿verdad? Debemos de estar atentos a esta palabra profética. No dice solo palabra, hermanos, dice palabra profética. La profecía tiene una característica, es guiar. Para eso fue dada la palabra profética, para guiar el camino. Hacemos bien en estar atentos, en prestarle atención. ¿Por qué? Porque hay una labor que ella cumple y por lo cual ella fue expuesta. Y está en esto, porque como una antorcha dice que alumbra en un lugar oscuro. El Señor conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Hermanos, y a veces pensamos que es pedir el pan o pedir el vestido. No, Él sabe de qué tenemos necesidad interiormente antes de que nosotros sepamos que debemos de cambiar eso, ¿verdad? Entonces la palabra sale con ese poder de alumbrar en lugares oscuros y de hacer un efecto, porque no es solo oírla,
es cómo yo la logro escuchar, cómo la logro internalizar, de manera que ella lleve un propósito a una área específica que transformará para hacer de mí alguien más maduro y más capacitado para luchar contra la adversidad. Tiene que alumbrar en ese lugar. Ese coro que dice: por tu palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Sabe por qué estoy en el evangelio? Por la palabra. Yo estaba en un problema, hermanos, tan serio que ni yo misma podía con él. No podía. Y yo lo único que veía era el problema. Esa noche me invitaron a ir a una congregación evangélica. Y yo era en ese entonces católica. Visitar una congregación evangélica para mí era ser traidora. Y así me sentía entrando ahí, una traidora. Cuando yo entré ahí había una mujer que dio la guardia y todavía está viva. Y la siga usando como la usó conmigo esa noche. Esa mujer estaba hablando una palabra profética. Porque esa mujer parece que se había sentado conmigo y yo le había explicado punto por punto de mi situación. Ya yo estaba cansada. Yo había ido a psicólogos, había ido con terapeutas, había ido con familia, había ido con amistades a explicar mi situación, a encontrar respuestas. Y esa noche yo fui captada, mi atención fue totalmente tomada, porque como ella en ese lugar, sin yo saber ni siquiera, es más, todavía no puedo decirle su nombre, no me acuerdo ni cómo se llama, podía decirme paso a paso lo que yo necesitaba escuchar y lo que me llevó a cambiar mi caminar con el Señor. Transformó mi sufrimiento. Pero como decía la hermana, necesitamos a veces pasar por experiencias para poder llegar a entender esto. Hermanos, en Segunda de Reyes 6:17 solo puedo leer un verso porque no quiero tenerlos aquí más tiempo. Pero dice que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había intervenido Eliseo a favor de Israel, y esto no le había gustado al rey de Siria. Por tanto, esto, enojado de ver que no había fruto de lo que él había mandado hacer, le declaran que Eliseo existía y que hablaba palabra de Dios, y por eso Israel se había salvado. Este rey decide matar a Eliseo, así que logra rodear el lugar. Claro, su criado empezó a temblar de arriba abajo y le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Estamos sitiados. Estaban rodeados, no había manera que salieran vivos de ahí. Y algo muy peculiar que hizo Eliseo es esta oración. La oración que hizo fue: abre los ojos de él. Fíjese que él no se concentró en los enemigos. No eran los enemigos los que le preocupaban a Eliseo. Era la fe de su criado. Y le dice: abre los ojos para que él pueda ver. Porque si él ve, va a creer en ti de tal manera que este enemigo no tiene poder ninguno sobre él. Esta es la importancia de prestarle atención a la palabra. Es de por qué no perdemos ningún tiempo cuando nos exponemos delante de ella.
porque logra llevarnos a ser victoriosos en las áreas que cada uno estamos librando. El pastor no puede hacerlo, el líder no lo puede hacer, el maestro no te lo puede decir, pero el Espíritu Santo sí puede transformar esa palabra en fe cuando tú la oyes y la escuchas con la atención que ella requiere. Gloria sea al Señor. Dice Romanos 10:17. La fe, la que necesitamos empuñar, porque esa es la que gobierna en la época de gracia, es por el oír, pero no oír cualquier cosa, es el oír de la palabra de Dios. Cada vez que usted se expone a ella, usted tiene que tener una expectativa. Por eso le daba el testimonio de por qué estoy predicando hoy. No fue porque el pastor se fue para Nueva York, no fue por eso, hermanos. Esa fue la circunstancia que se usó. Fue porque yo le presté atención a un verso que el Señor me dio. Me gustó este verso 19, porque yo estaba orando por mi clase de escuela dominical. Y yo le decía: Señor, necesitamos ser expuestos a tu palabra, a tu enseñanza. Lo necesitamos, hermanos. Son muchos los enemigos que rodean al pueblo de Dios. Los que usted ve, pero hay muchos que usted no ve ni logra discernir. Y que están trabajando para que nosotros menguemos en la fe y aprendamos a ser nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones. El Día de los Padres oí un testimonio de una joven. Esto me impactó tremendamente. Porque una de las debilidades pentecostales es predicar las señales primero que la palabra. Yo he pecado de eso. A veces le hacemos más énfasis a las señales que a la palabra en sí. Esta joven compuso una canción para el Señor. Dice que llegó, ella había sido llevada a la iglesia por sus padres. Cuando entró en la adolescencia para ser una joven, ella empezó a experimentar incomodidad en la iglesia. Era aburrido, no se sentía cómoda y empezó una lucha interna muy fuerte porque no quería eso. Y dice que en esa incomodidad se metió a su cuarto y le dijo: Señor, yo necesito tomar una decisión. Y esta muchacha dice que ella empezó a pensar en sus amigos, no los de la iglesia, los que no asistían a la iglesia, los que no conocían a Cristo, los que no habían tenido una exposición al crecimiento que da la palabra. Y dice: ¿sabe que estas personas, las decisiones que habían tomado, los habían metido en problemas? Lo que ellas estaban experimentando no era algo que yo quería para mí. Pero parece que ella tenía buenos ejemplos. Que Dios nos ayude a ser buenos ejemplos dentro de la congregación que asistía. Y dijo: estas personas tomaron unas decisiones diferentes que les ha dado mejores resultados. Y lo puso delante de ella y le prestó atención al fruto. Vea cuán importante es el fruto de la palabra en nuestra vida. A ella no le estaban diciendo: declara que Jesús es tu Señor. Pero a través del fruto que ella había visto en sus amistades, tenía de los dos lados. Le dice: Señor, los que se han quedado contigo han disfrutado de cosas mejores que los que no lo tienen. Hoy decido quedarme contigo. Y esto me tocó en el alma, hermanos, porque a veces venimos al Señor para que nos haga un milagro y no entendemos la necesidad de salvación. Hay decisiones que pueden destruir tu vida.
Pero hay decisiones que pueden construir un edificio tan poderoso que puede albergar a muchos más. Pero es una decisión si sabemos prestar atención a lo que el ambiente alrededor nos está predicando. Porque esto, hermanos, es parte de prestar atención. Podemos discernir, entender el ambiente. No es lo que mi mamá me diga, no es lo que mi papá me diga, es que lo que está aconteciendo alrededor también tiene una opinión. Y esto tiene que determinar para nosotros las decisiones. Yo tenía una oración porque estaba pasando algo con un nieto mío. Vino su hermanito, entró en unos celos horribles. Y le ha cambiado el comportamiento. Y yo estaba bien preocupada y yo le decía: Señor, muéstrale a sus padres, muéstralo, Padre, enseña. Son muchachos jóvenes, necesitan aprender en el crecimiento para este muchacho. El viernes cumplió años mi hija, así que no se suponía que yo viniera a la reunión de mujeres, pero mi hija aceptó que lo celebráramos el sábado. Y yo vine en carrera para la reunión de mujeres. ¿Sabe cuál era el tema? Los celos. Los celos. Y cuando yo oí, yo decía: yo fui la que más hablé toda la noche, ¿verdad, hermana Rosita? Porque yo estaba motivada. Estaban hablando un tema que necesitaba escuchar. Y ayer fui en carrera y se lo entregué a cada una de ellas. Y le dije: aquí está la guía, aquí está la herramienta. Esto equivale a mejorar, a sacar adelante una familia. Hay herramientas que necesitamos, hermanos. No lo sabemos todo, pero el Espíritu Santo honra a aquel que se esfuerza. Es necesario que entendamos que hay una responsabilidad en nosotros de ello. Por eso Eliseo le decía: Señor, abre los ojos de este varón para que él vea con lo que él está contando. Había un armamento mucho más poderoso que al cual él estaba temiendo. Dice: cuando oímos la palabra, ella logra alumbrar lo oscuro y la luz resplandece según la necesidad que tengamos y en el área que se nos esté enseñando. Dice: esa luz, cuando resplandece, cambia conductas, cambia actitudes en nuestros corazones y le quita el poder a la fatalidad. Mire, hermanos, en la enseñanza llegó a la abuela. La abuela la transmitió, pero el beneficio es del nieto. Engrandezca esto. Usted a veces tiene que sacrificar un tiempo, pero usted va a llevar una herramienta y no sabe hasta qué alcance usted lo va a poder cubrir. ¿Ve? Dice: no oírla, saber que puedo estar en un lugar, exponerme a la enseñanza correcta y voluntariamente, porque existen situaciones que no se puede, ¿verdad? Pero hay situaciones que pudiendo, yo escojo no hacerlo. Dice: el no oírla voluntariamente. Eso significa que usted pueda y decida no hacerlo. No coja culpa cuando usted quiera ir de vacaciones. No coja culpa si usted no puede. Hay un día que estoy enferma y no puedo. ¿Me entiende? Así que deseche la culpa. Hablábamos eso hoy en la mañana. Es no alimentar la fe. Así que el corazón, cuando no escucha la palabra voluntariamente y yo me expongo a prestarle atención porque creo en el efecto que ella tiene de alumbrar lo oscuro, dice que el corazón se va endureciendo. Y cuando ese corazón se endurece, se produce algo que se llama incredulidad. Entonces ya yo empiezo a dudar de lo que oigo, a dudar de lo que veo. No cae
en buena tierra. Dice Hebreos 4:2, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Este verso se refiere cuando los 12 espías, ¿recuerdan ese episodio? Cuando esos 12 espías llegaron, 10 dieron un informe y dijeron, no podemos entrar a esa tierra porque hay unos gigantes que si entramos nos comen. Son demasiado grandes. Habían 2 hombres que conocían a Dios y dieron una palabra profética y le dijeron a ese pueblo, tenemos un Dios tan poderoso que ellos no lo tienen, ellos no tienen ningún respaldo. Nosotros tenemos un Dios que nos va a hacer vencer esos gigantes. Pero dice que a ellos no les aprovechó esa palabra de fe. ¿Por qué? Porque habían endurecido sus corazones. Hay palabra poderosa, hermanos, pero su actitud determina cómo ella trabaja en su propia vida. Hebreos 2:1 dice, es necesario, es urgente, es algo que no podemos posponer, es algo que tenemos que tener dentro de nuestra cabeza como una prioridad, que con más diligencia atendamos, prestémosle atención, que haya un estímulo tan fuerte dentro de nosotros a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El aceptar a Cristo es la puerta de entrada, ¿verdad? Pero tenemos que crecer en esa gracia. Tenemos que ir transformando porque somos el medio de predicación. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Tenemos que ir viendo cómo aquello va siendo cambiado. Bueno, yo lo disfruto, pero al que está allá afuera le está diciendo que existe un poder mayor. Dice, la incredulidad nos aparta de Dios y no lo hace de un día para otro. Dice que lo hace poco a poco. Por eso podemos visitar la iglesia y estar en incredulidad. Podemos oír una predicación y ella no tener ningún efecto. Esto me recuerda a una hermana que llegó a reclamarle al pastor. Y esto es de verdad, hermanos, esto no fue leído, fue vivido. Como decía Pedro, yo lo oí. Y le dijo, pastor, ya no puedo más. Usted tiene un mes de predicar lo mismo. Y yo me volví así, la volví a ver y yo le dije, oh, no, le decía yo. No, yo había estado en esos servicios, había oído la palabra. Y lo que estaba diciendo no era lo mismo que yo había vivido. Sus ojos se habían cerrado porque ella estaba en contra del pastor, ella quería que el pastor se fuera. Y en esa condición estaba oyendo, rechazando algo. Había una condición previa para que el enemigo, y estamos en ese estudio, hay una condición en la persona para que el enemigo pueda sembrar su artimaña. En el caso de ella quería que ese pastor se fuera. Así que eso fue una artimaña que se sembró, pero en su ser, ella escuchó por un mes el mismo mensaje. Y lo más triste de esto es que no lo escuchó. Porque si lo hubiera escuchado, lo hubiera transformado. Dice, primera de Pedro 5:8, que lo leímos el domingo pasado. Seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, dice, a quien devorar. No podemos pasar inadvertidos si somos verdaderos hijos de Dios, delante del reino de las tinieblas, porque ellos trabajan mañana, tarde y noche. Ellos no quieren que nadie se pierda. Ellos quieren que cada uno de nosotros nos salgamos del camino. Por eso es que dice que anda buscando, ¿verdad? Ojalá que no encuentre ninguno de mi congregación, que no lo logre ver, que no lo logre sentir, ¿verdad? Dice, él logra devorar al que está distraído.
Así que no devora a todo el mundo. Devora al que se distrae, al que tiene un pensamiento vago, al que persiste en la preocupación, al que se mantiene en la angustia, porque la palabra sana todo eso. Venid a mí todos los cansados y trabajados y yo os haré descansar. Y el Señor da múltiples promesas para sacarnos de nuestras angustias, para sacarnos de nuestras preocupaciones, para llevarnos a fe. Dice, porque el que es sobrio, y esta definición se la copió al pastor la semana pasada, entendió la palabra, logró recibirla. Recuerde la parábola del sembrador, la buena tierra. El que es sobrio entendió la palabra, la recibió. ¿Por qué? Porque logró estar en una mente cabal, entera, una mente alerta, en inglés mindful, mente alerta. Cuando usted está en una mente alerta, ¡pum!, usted reacciona inmediatamente. Es algo inmediato. Así que el que está sobrio, el que logra entender la palabra, el que logra recibirlo, es porque está en una mente cabal. Entiende lo que se está hablando porque está discerniendo, está en contacto con el Espíritu de Dios. Está uniendo, está sintiendo, está decidiendo. Y sabe cuál es su lugar en la fe. Esto es poderoso, hermanos. Yo soy su hija. En una de mis clases que estaba dando decíamos cómo el oír la palabra de Dios sin reverencia es pecado. Porque cuando Dios habla, trae mensaje poderoso de amor para ayudar, para levantar, para hacer que su pueblo camine por donde tiene que caminar. El no prestarle atención es pecado, hermanos. Es pecado. Si yo a usted lo llevo hoy delante de un funcionario público que represente la autoridad, ¿usted sacaría su teléfono para revisarlo? No me conteste. ¿Usted volvería su cara hacia otro lado cuando lo tiene de frente? ¿Usted se volvería a su cartera a recordarse que tiene que sacar algo? ¿Patricia es muy extremista? No, hermanos, no soy extremista, pero tenemos que aprender a disciplinarnos, porque está en juego nuestra victoria, está en juego nuestra familia y no entendemos esto. Mientras nos distraemos con un teléfono, con una mirada, con algo sin importancia, usted está dejando de oír palabra de salvación, palabra de restauración, guía que lo va a llevar a usted a entender cosas que están pasando dentro de su vida y con su casa. Usted está poniendo en juego su victoria y la victoria de toda su casa. Porque cuando yo no entiendo y cuando yo no obedezco, no viene el enemigo contra mí, viene con toda mi casa a saquearla, hermano. Para avergonzar y para decir que lo que yo he creído no tiene ningún poder. Y no es que no tenga poder, es que yo no tengo la fe para oír el poder que ella tiene, hermanos. Dice, el que conoce su lugar, conoce a su Señor. Lo conoce, lo ama, está en deuda, es agradecido. No solamente le dice gracias, sino que le dice, Señor, heme aquí. Y decía Pablo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Obediencia. Dice que Él no lo dejará solo. Le mostrará el armamento que le mostró al siervo de Eliseo, hermanos. Así que honremos el compromiso que voluntariamente hemos adquirido de recibir esa sangre preciosa que nos ha perdonado, que nos ha hecho un linaje santo, un real sacerdocio. Pongámonos en pie. Y ahí donde usted está, medite con su Señor. No se espere a apoyar mi oración.
usted tiene la libertad de comunicarse con Él y decirle: Señor, ayúdame a oír tu palabra, a prestarle la atención que ella requiere, a poder tomar la autoridad sobre los enemigos que quieren robarme el efecto de ella en mi vida. Oh Espíritu de Dios, gracias, Señor, por esta amonestación que fue primero en Pedro, Señor, que él sintió la necesidad tan grande de poder animar al crecimiento, a que pudiéramos crecer y avanzar en la gracia que ya tenemos, a no dejar que ella se quede en el pasado, sino que ella pueda seguir haciendo lo necesario en nuestras vidas. Señor, enséñanos, Espíritu de Dios, a hacer la iglesia que tú realmente has formado, que tú quieres. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a verte a ti, a poder valorar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, a que como tú te despojaste de todo peso, de toda carga, para venir y tener una muerte, y una muerte de cruz, para darnos, Señor, vida eterna. Hoy nosotros tomemos decisiones, Señor, respondiendo a un sacrificio tan grande, y aprendamos a escoger de lo bueno lo mejor, Señor, porque si te tenemos a ti, tenemos todo. Pero si no te tenemos a ti, Señor, nuestro poder es tan limitado que ni un dolor de cabeza nos podemos quitar. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a extender, Señor, nuestras manos a ti, a ser sinceros contigo y a decirte: Espíritu de Dios, te necesito. Sigue enviando esa palabra que me purifica, me santifica, me guía, me ilustra, me enseña y me hace crecer en esa fe que nos mantiene juntos. Una fe que me protege del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que huele de noche, de ese enemigo que se levanta para querer atacar mi fe. Cúbrenos, Padre eterno, y ayúdanos a ser ese pueblo victorioso, porque está en gratitud, en amor, en reverencia y obediencia contigo. Guía, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos mantenernos en ese estado. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.